Muy bien. Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buen día. En la presente sesión vamos a desarrollar el tema teoría de la jurisdicción. Muy bien, para ello va a ser importante dar unas palabras, unas nociones preliminares que nos permitan entender esta gran institución del derecho procesal, de tal manera que vamos a utilizar el ejemplo de Arnold y Helga. Ustedes saben que Arnold ha iniciado una relación jurídica material con Helga, cuyo objeto de la relación justamente es la entrega de 20.000 soles, ¿no es cierto? Se ha convenido un plazo en el cual se entregue, se devuelva ese dinero. Llegado ese plazo, Helga no ha cumplido con su obligación, de tal manera que a Arnold lo ponemos en un escenario difícil, en un estado de necesidad de poder recurrir a los medios autocompositivos de solución de conflictos, los mismos que también han fracasado, ya que sigue la renuencia por parte de Helga. Frente a ese escenario, lógicamente, Arnold está expedito para poder iniciar el proceso judicial, ¿no es cierto? Ese es el ejemplo que nos va a acompañar para lograr entender las instituciones del derecho procesal y sustancialmente la institución de la jurisdicción. Muy bien, entonces, aquí necesariamente para que el derecho de Arnold no sea vulnerado, no se consume en su vulneración, tendrá que recurrir al Estado. Téngase en cuenta de que el Estado, en un Estado democrático como el nuestro, en un Estado social de derecho como el actual, cumple una serie de funciones, ¿no es cierto? Todas están encaminadas a satisfacer la dignidad, la protección de los derechos fundamentales de la persona. Ello se va a inferir a partir del artículo 1 de nuestra Constitución Política, que establece que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana y su dignidad. Muy bien, entonces, a partir de ese artículo podrán entender ustedes de que el Estado ha sido construido justamente para atender a la persona humana, para satisfacer sus necesidades básicas, ello en consonancia con el cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Entonces, el Estado ha sido creado para proteger, darle tutela a la persona humana. En ese interín, ¿no es cierto?, bajo ese concepto preliminar, tenemos de que el Estado se va a evidenciar en toda una estructura, en todo un conjunto de instituciones públicas que prestan servicios públicos. Estas instituciones públicas justamente prestan servicios públicos para atender las necesidades de la población, las necesidades de los seres humanos, ¿no es cierto? Muy bien. De tal manera que se tiene una red de instituciones a lo largo de todo el país. Tenemos un conjunto de establecimientos que prestan el servicio de salud, instituciones educativas que prestan el servicio de educación, y así tenemos un conjunto de instituciones que prestan servicios que justamente buscan materializar, garantizar, promover los derechos fundamentales de la persona. ¿No es cierto? Muy bien. Bajo ese enfoque, uno de los servicios que presta el Estado viene a ser la administración de justicia. Entiéndase ello porque en un Estado moderno como el nuestro, en una etapa de civilización, el conflicto de intereses intersubjetivo debe de ser solucionado por parte del Estado, pero recurriendo a mecanismos democráticos, que la solución de ese conflicto sea en forma pacífica, aplicando el derecho, aplicando la ley vigente. De tal manera que aquí vamos a darle mucha importancia
a la función jurisdiccional que cumple el Estado a través de un poder del Estado, ¿no es cierto?, que vendría a ser el poder judicial. Entonces, el poder judicial va a administrar justicia a través de esa red de instituciones que van a estar materializadas en los tribunales de justicia. Entonces, tenemos tribunales de justicia que están distribuidos a lo largo de todo el país, que justamente prestan el servicio de administración de justicia, para evitar que la solución del conflicto sea de manera directa, ¿no?, para evitar mecanismos de autotutela que generalmente vulnerarían aún más el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Es por eso que el, el Poder Judicial, a través de los tribunales de justicia, prestan servicios de administración de justicia para consolidar la paz social, para consolidar la armonía, para que los conflictos se solucionen aplicando el derecho, aplicando la norma vigente, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esa función de administrar justicia que cumple el Estado a través del Poder Judicial, a través de los jueces, lógicamente va a ser la función jurisdiccional, ¿cierto? Entonces, hablar de jurisdicción implica hablar del servicio de administración de justicia que presta el Estado, ¿no es cierto? Pero tiene que ser un servicio que cumpla mínimas garantías, tiene que ser un servicio que asegure los dispositivos procesales, que asegure las instituciones procesales, todo en consonancia con el respeto de la Constitución. Muy bien, entonces, en líneas generales, la jurisdicción viene a ser la administración de justicia. Muy bien, todo ello como nociones generales, nociones elementales. Muy bien, ¿qué nos dice Couture? ¿No? Nos dice lo siguiente: donde hay cosa juzgada hay jurisdicción, y donde no hay cosa juzgada no existe función jurisdiccional. Entiendan ustedes que J. Couture es un gran procesalista y él hace referencia a la cosa juzgada. Muy bien, dentro de lo que les he estado indicando, ¿no es cierto?, dentro del ejemplo que les he estado indicando, Arnold lógicamente va a tener que recurrir al Poder Judicial, va a tener que recurrir a ese servicio que presta el Estado a través del Poder Judicial. Lógicamente va a iniciar una demanda que la va a dirigir, la va a presentar ante un tribunal de justicia, ante el juzgado especializado en lo civil, ¿no es cierto? Y el juzgado, después de haber admitido la demanda, va a correrle traslado a Helga para que ésta pueda ejercitar su derecho de contradicción en igualdad de condiciones que Arnold, ¿no es cierto? Tengan en cuenta que en el proceso ambas partes se encuentran en una línea horizontal, tienen los mismos deberes, obligaciones y derechos dentro del proceso. Muy bien, entonces, luego de establecer esa relación jurídica procesal, el juez lógicamente va a analizar los medios probatorios y sobre esa base va a emitir un fallo. Ese fallo se caracteriza por ser el resultado de todo ese proceso que se ha desarrollado. Esa sentencia que va a contener el fallo también se caracteriza porque va a solucionar el conflicto de intereses en forma concreta, ¿no es cierto? Es un fin del proceso, ¿no es cierto? Solucionar el conflicto de intereses en forma concreta. Muy bien, de tal manera que la sentencia que emite el juez declara fundada la demanda de Arnold. En consecuencia, que Helga devuelva los 20.000 soles más los intereses legales. Muy bien, sin embargo, aquí también hay que adelantarles de que la Constitución reconoce el principio de pluralidad de instancia. Ello quiere decir de que Helga, quien se siente vulnerada en sus derechos por ese fallo,
considera que el fallo es injusto, de tal manera que va a tener la oportunidad de recurrir a la segunda instancia, a un tribunal superior de justicia que revise la sentencia. De tal manera que allí el fallo de primera instancia simplemente es un fallo, pero que todavía no tiene la categoría de cosa juzgada, no es una decisión firme, porque todavía está en etapa de impugnación. Entonces, ¿cuándo se va a hablar de cosa juzgada? Cuando el fallo haya quedado firme. Es decir, contra ese fallo ya no hay recurso impugnatorio que interponer, ¿no es cierto? Porque ya se han agotado todos los recursos impugnatorios, o finalmente porque ha vencido el plazo para interponer recurso de apelación y por consecuencia ese fallo ha quedado firme. Por consecuencia es cosa juzgada, cosa ya decidida, ya no se puede, no se puede dudar de ese fallo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, lógicamente la función jurisdiccional implica que sus sentencias tengan firmeza, tengan fuerza, para que así éstas puedan ejecutarse. Porque de nada serviría que la Administración de Justicia decida, emita la sentencia y allí quede. De nada serviría que solamente se expida el documento, ¿no? Tiene que cumplirse la sentencia, tiene que ejecutarse la misma, pero la ejecución implica de que previamente el fallo quede firme, sea una cosa juzgada. Después de que la sentencia tenga esa categoría, se va a poder ejecutar esa sentencia, ¿no es cierto? Por eso es de vital importancia cumplir con las sentencias que están en calidad de cosa juzgada. Las sentencias judiciales están para cumplirse. Por lo tanto, Couture destaca esa característica de la jurisdicción. Muy bien, desde un punto de vista teleológico, está orientada a satisfacer el interés público del Estado, además de la labor imperativa y de aplicabilidad de la ley en un caso particular, satisfaciendo intereses privados mediante el proceso como instrumento a los fines del derecho sustancial mediante sentencias con categoría de cosa juzgada, a diferencia de otras llamadas jurisdicciones. A esto denominamos jurisdicción administrativa. Muy bien. Entonces, al hablar de jurisdicción, tenemos que tener en presente que es la función que presta el Estado, aquella función de administrar justicia, de resolver los conflictos de intereses intersubjetivos, pero aplicando el derecho en forma pacífica, sin recurrir, digamos, a aquellas soluciones inmediatas que implican la autotutela, que implican inclusive regresar a aquellas etapas donde se aplicaba la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, de tal manera que a través del proceso judicial se evita recurrir a esos mecanismos de autotutela. Hay que aplicar los mecanismos del proceso judicial justamente para mantener la paz social, justamente para que la función jurisdiccional se armonice con los valores supremos que son objetivo del derecho, son objetivo del Estado, mantener la paz, la convivencia social, ¿no es cierto? Muy bien. La jurisdicción, lógicamente, es una función del Estado. Y la función del derecho está inmersa dentro de la función jurisdiccional del Estado, como dice Lippmann, dar orden a la convivencia entre los hombres y de componer los conflictos que surjan entre ellos, ¿no es cierto? El Estado está llamado, tiene el poder y tiene el deber de mantener la paz social, tiene el poder y tiene el deber de solucionar los conflictos de intereses intersubjetivos justamente para mantener la paz, para consumar la convivencia social armónica. Imagínense si no hubiese servicio de administración de justicia. No se podría hablar en primer lugar de Estado democrático. No se podría hablar de un Estado civilizado moderno. Tendríamos que hablar de una etapa de barbarie, de salvajismo, donde la solución de los problemas
son de mano propia, utilizando mecanismos de venganza, de autotutela, que se resuman en la aplicación de la ley del talión, ¿no es cierto? De tal manera que es vital, es importante hablar de la función jurisdiccional en un Estado democrático, moderno, en un Estado social de derecho, ¿no es cierto? No se puede recurrir a la venganza, no se puede recurrir a los medios de autotutela, ¿no es cierto? Porque en un Estado como el nuestro tenemos todo un mecanismo, el proceso que nos va a permitir reivindicar el derecho. Lógicamente, el juez va a tener un papel importante en ese servicio de administración de justicia porque es el conocedor del derecho vigente, es aquel que va a solucionar el conflicto de intereses tomando en cuenta el derecho vigente, tomando en cuenta la jurisprudencia, tomando en cuenta la doctrina, pero también fundamentalmente tomando en cuenta los hechos, de tal manera que para que cumpla una labor fundamental, para que esa labor sea efectiva, para que la decisión sea efectiva y lo más justa posible, tendrá que conocerse con las partes, conocer a las partes. Pero ese conocimiento, lógicamente, no implica que haya una relación, digamos, de amistad del juez con las partes, sino que me refiero al hecho de que debe haber un contacto real entre el juez y el expediente y los medios probatorios, de tal manera que allí se va a materializar el principio de inmediación objetiva. Pero también tiene que haber una relación, el juez tiene que conocer a las partes, a efectos de poder sacar conclusiones de índole subjetivo, de tal manera que tiene que mantenerse una relación también con las partes, ¿no es cierto? Pero dentro del escenario procesal, obviamente. Ello para mantener, para garantizar el principio de inmediación que en este caso tendría la dimensión subjetiva. Bajo esos estándares, lógicamente, podría garantizarse que la sentencia ha sido emitida con objetividad. Es el resultado de todo ese proceso que se ha iniciado. Muy bien, entonces fíjense aquí, la función jurisdiccional, la función de administración de justicia que brinda el Estado, se caracteriza porque cumple una serie de estándares mínimos, justamente para garantizar una adecuada administración de justicia. ¿Mm? Se garantiza el ordenamiento jurídico mediante la institución de órganos judiciales. Entonces, tenemos un poder judicial que va a estar integrado por una red de tribunales de justicia que van a estar distribuidos a lo largo de todo el país y que tienen justamente la función de administrar justicia, solucionando conflictos de intereses intersubjetivos o declarando el derecho en caso de una incertidumbre jurídica. ¿Mm? Muy bien, lógicamente quienes van a personificar esa función de la administración de justicia va a ser el juez. Entonces les decía que el juez para poder administrar de justicia, para poder administrar la justicia, va a estar dotado de una serie de atributos, de poderes que le van a permitir justamente desarrollar su función de juez en forma legal. ¿No? Un conjunto de funciones y de poderes que lo vamos a estudiar. ¿No? Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre otro ítem, las acepciones del concepto de jurisdicción. Y aquí vamos a analizar justamente en qué casos se debe de aplicar jurisdicción, en qué casos se emplea bien ese término. ¿No? Muy bien. Tenemos acepciones de naturaleza impropia. Una de ellas es la jurisdicción como ámbito territorial, ¿no es cierto? Entonces se cree que la jurisdicción implica hablar de territorio. Ustedes habrán escuchado los medios de comunicación, sobre todo los locales, ¿no? A veces
pues ahí se sostiene de que la jurisdicción es sinónimo de circunscripción territorial, lo cual es una acepción impropia, ¿no? Entonces, hay que darle una aplicación apropiada al término de jurisdicción, de tal manera que no sería apropiado utilizar a jurisdicción como ámbito territorial, ¿no es cierto? Jurisdicción como ámbito territorial. Se hace uso del concepto territorial para denotar límites territoriales dentro de la que los órganos del Estado ejercen sus funciones específicas, acepción impropia. Por ejemplo, la Municipalidad Distrital de San Jerónimo tiene competencia en su jurisdicción distrital. Y allí se estaría generando una serie de problemas de orden conceptual, porque en primer lugar la Municipalidad Distrital de San Jerónimo no administra justicia, no tiene esa función, no tiene esa competencia. Sin embargo, fíjense qué dificultades genera el hecho de emplear el término jurisdicción en el ámbito territorial, ¿no es cierto? Por lo tanto, es una acepción impropia. Y aquí lo vamos a destacar. Listo. Luego tenemos a la jurisdicción como competencia. También se emplea de manera inapropiada el término jurisdicción como si éste fuese competencia. Para entender ello, vamos a darles también una breve explicación de lo que significa competencia. La competencia es la aptitud que tiene el juez para poder tramitar ciertos procesos, de tal manera que tenemos jueces competentes para tramitar procesos de materia civil, materia laboral, materia contencioso-administrativa, materia constitucional, materia penal, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando se habla de competencias, se habla de la aptitud que tiene el juez para tramitar una cierta materia, ¿no es cierto? A diferencia de la jurisdicción. La jurisdicción es la función de administrar justicia. Es ese poder que tiene el juez para poder administrar justicia, ¿no es cierto? De tal manera que podríamos entender que la jurisdicción vendría a ser una especie de el género y la competencia sería la especie. Todo juez tiene jurisdicción, pero no todo juez tiene competencia o no tiene la misma competencia. Todo juez, por ejemplo, tiene el poder de administrar justicia, pero no todo juez puede ser competente para la materia civil, para la materia penal, para la materia laboral. De tal manera que allí se complementan estos dos términos. Cada uno de ellos tiene su propio significado, ¿no es cierto? De tal manera que no se podría confundir jurisdicción con competencia. Y el hecho de emplearlo de una manera homóloga sería aceptar una acepción impropia. Muy bien, tenemos otra acepción, la jurisdicción como función. La jurisdicción es función judicial o jurisdiccional, según Palacio. Desde el punto de vista técnico, legislativo y administrativo, se considera la jurisdicción como una de las funciones estatales mediante la cual los órganos judiciales administran justicia en litigios. Aquí estamos presente a una acepción apropiada. La jurisdicción es la función de administrar justicia por parte del Estado a través de los tribunales de justicia, a través de los jueces que justamente van a personificar ese poder deber de administrar justicia. Los jueces administran justicia a nombre del Poder Judicial, a nombre del Estado. De tal manera que hablar de función jurisdiccional y homologarla con el término de jurisdicción es una acepción apropiada, es una idea apropiada. La jurisdicción como poder es el poder que ejercen los órganos estatales sobre los ciudadanos. Administrar justicia se refiere a la potestad que tiene el juez. Según Couture, la jurisdicción es un deber poder, es decir, el juez tiene la facultad de juzgar y el deber de hacer. Muy bien, entonces, hablar de jurisdicción también implica hablar
de un conjunto de poderes, ¿no es cierto? Tengan en cuenta ustedes que la función de administrar justicia que presta el Estado va a estar centralizada en un poder, en el poder judicial, ¿no es cierto? De tal manera que es la función que brinda el Estado, es un poder que lo va a ejercer el Estado, lógicamente para solucionar los conflictos de intereses intersubjetivos, muy bien, pero también entiéndase que así como es un poder, también es un deber. El Estado tiene el deber de solucionar los conflictos sociales a través de la aplicación del proceso que justamente va a buscar reivindicar el derecho vulnerado, aplicando la norma vigente, aplicando criterios de razonabilidad para solucionar ese conflicto. De tal manera que la jurisdicción es muy bien empleada en esta significancia de poder. De tal manera que sería una acepción apropiada también, ¿no es cierto? Muy bien, para recordarles cuáles son las funciones que va a cumplir el Estado, estas se van a simplificar en los tres poderes que oficialmente son reconocidos por el Estado. Tenemos el poder legislativo, que va a cumplir la función legislativa, fiscalizadora y representativa, pero esencialmente la función legislativa. Tenemos al poder ejecutivo, que va a cumplir la función administrativa, va a prestar servicios públicos a la población, en esencia. Y finalmente tenemos al Poder Judicial, que va a cumplir la función de administrar justicia. ¿No es cierto? Entonces son tres pilares importantes que se van a poner en práctica en un Estado moderno, en un Estado social y democrático como el nuestro. Esa presencia de la división de poderes, lógicamente, se va a construir sobre ese principio de separación de poderes que ha sido desarrollado en la doctrina de Montesquieu, ¿no es cierto? Montesquieu ha sido un filósofo ilustrado que ha combatido el Estado monárquico, porque creía de que la concentración de poderes en un solo personaje, en el rey, traía como efecto, traía como consecuencia la aparición de tiranías y la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. De tal manera que era menester, era importante de que Montesquieu postule la aplicación de la separación de poderes, ¿no? Que en la actualidad sirve para que los estados modernos se estructuren, ¿no es cierto? Se organicen. Muy bien, prosigamos. Tenemos el siguiente ítem en cuanto a la etimología, ¿no? Proviene de jus y dicere, que expresa decir el derecho, de tal manera que jurisdicción viene de jus dicere, ¿no es cierto? ¿Qué significa decir el derecho? El origen etimológico dice, la palabra jurisdicción deriva de la expresión latina jus dicere o jurisdicción. La jurisdicción es más de lo que puede indicar la aplicación de la ley. En un caso en concreto debe caracterizarse al proceso como un fenómeno jurídico a través del que se exterioriza la función jurisdiccional estatal. Entonces, la terminología, la acepción etimológica de la palabra jurisdicción viene del latín jus dicere, que quiere decir el derecho. ¿No? Pero para conceptualizar el término de jurisdicción, no vamos a emplear el significado literal que está establecido en este término etimológico, ¿no? Sino que el hecho de decir jus dicere, decir el derecho, debemos de aplicarlo, entenderlo en forma amplia, como una función del Estado de administrar justicia, justamente para solucionar los conflictos de intereses, para mantener la paz social, la convivencia social armónica, ¿no es cierto? Definición, Davis Echandía. En sentido amplio, la jurisdicción mira a la función de la fuente formal del derecho,
En sentido estricto es la función pública de administrar justicia emanada por el Estado y ejercida por un órgano especial. De tal manera que vamos a considerar que en sentido estricto, jurisdicción es la función de administrar justicia emanada por el Estado y ejercida por un órgano especial. En este caso va a ser el Poder Judicial, que va a ejercer esa administración de justicia a través de los tribunales de justicia. En fin, el fin de la jurisdicción es la realización o declaración del derecho y tutela de la libertad individual y del orden jurídico mediante la aplicación de la ley. Muy bien, entonces, ¿cómo se materializa ese servicio de la administración de justicia? Lógicamente a través de la presencia del Poder Judicial. Y el Poder Judicial va a estar integrado por toda una red de tribunales de justicia. Tenemos, por ejemplo, juzgados de paz, tenemos juzgados especializados, juzgados mixtos, cortes superiores de justicia y finalmente tenemos a la Corte Suprema de Justicia. Cada uno de estos tribunales va a ejercer esa función jurisdiccional dentro de una circunscripción territorial determinada. En caso de los juzgados de paz, estos administran justicia dentro del distrito, ¿no es cierto? Dentro del ámbito territorial del distrito. En caso de los juzgados especializados y juzgados mixtos, estos van a administrar justicia en el ámbito territorial de la provincia. Tenemos a las Cortes Superiores de Justicia que van a administrar justicia en el ámbito territorial de toda la región. Por ejemplo, tenemos a la Corte Superior de Justicia del Cusco, administra justicia dentro del ámbito territorial de la región del Cusco. Y finalmente, tenemos a la Corte Suprema de Justicia que va a administrar justicia dentro de todo el territorio nacional, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, allí ustedes podrán evidenciar que hay una estructura jerárquica que va a integrar a todos los tribunales de justicia que a su vez van a formar parte del Poder Judicial, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos más definiciones. Tenemos Hugo Rocco. ¿Qué es lo que dice Hugo Rocco? La jurisdicción es la actividad con que el Estado, a través de órganos jurisdiccionales, interviniendo por requerimiento de los particulares sujetos de intereses jurídicamente protegidos, se sustituye a ellos en la actuación de la norma que tutela aquellos intereses. La jurisdicción es una forma de tutela de intereses en la que el juez complementa la tarea del legislador actuando como su lonja manus. De tal manera que, para Hugo Rocco, vamos a hablar de una función jurisdiccional que va a sustituir a las partes en la solución de sus conflictos. Téngase en cuenta de que en el ejemplo entre Arnold y Helga, lógicamente Arnold tenía toda la voluntad para solucionar ese conflicto en forma autocompositiva. Sin embargo, estos mecanismos de autocomposición fracasaron, de tal manera que ante ese fracaso se está en la necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional para que éste sustituya a las partes en la solución de ese conflicto, ya que las partes no pueden ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos otra definición de Chiovenda. La jurisdicción es la función del Estado cuyo fin es la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución por la actividad de órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. De tal manera que tenemos un derecho sustantivo, un derecho que va a estar integrado por derechos subjetivos reconocidos a la persona. Derecho al trabajo, derecho a la propiedad, derecho al libre emprendimiento, derecho inclusive a generarse riqueza, lógicamente bajo términos lícitos. Todo ese conjunto de derechos subjetivos, cuando son vulnerados, allí entra en ejercicio
la jurisdicción justamente para reivindicar ese derecho subjetivo vulnerado, para sancionar a aquel que haya vulnerado ese derecho subjetivo, de tal manera que el proceso va a darle efectividad a esa función jurisdiccional que presta el Estado. Tenemos al Lino Palacio. El acto jurisdiccional es aquel mediante el cual un órgano estatal, judicial o administrativo, a raíz de haber mediado un conflicto en cualquiera de las modalidades señaladas, expresa en forma indirecta y mediante, no espontánea, el contenido de un proyecto comunitario a través de una norma individual, sentencia, resolución administrativa o laudo que declara la existencia de una facultad y aplicando una sanción. Entonces, el mejor remedio para poder solucionar el conflicto de intereses va a ser a través del inicio de un proceso judicial que justamente va a materializar ese servicio de administración de justicia. Esta sentencia va a ser una especie de ley entre las partes, tiene que respetarse en forma cívica. Entiéndase de que la sentencia es la decisión del Poder Judicial, es la decisión del Estado, a través, lógicamente, de los órganos jurisdiccionales, de tal manera que aquella parte que haya sido de repente desfavorecida por el fallo, tendrá que aceptarla con conciencia cívica, de tal manera que así construimos una mejor administración de justicia, construimos por ende una mejor democracia. Sin embargo, en términos prácticos, la coyuntura nuestra, nuestro medio, la coyuntura jurisdiccional, demuestra de que a veces uno no está de acuerdo con los fallos judiciales, de tal manera que va a hacer todos los modos posibles para impugnar esa decisión o finalmente para entorpecer la aplicación y ejecución de esa sentencia a través de mecanismos jurídicos, pero que se han desvirtuado. Por ejemplo, tenemos a la misma apelación, que en algunos casos va a servir como un instrumento para lograr, digamos, denunciar algún vicio procesal. Pero en otros casos, generalmente se utilizan los recursos impugnatorios para dilatar la ejecución de la sentencia. Y aquí se malutiliza, se desvirtúa ya los recursos impugnatorios. Lo mismo sucede con el recurso de casación, que es un recurso extraordinario que no tendría por qué aplicarse en forma general. Sin embargo, se ha desvirtuado a este recurso extraordinario de casación y se le emplea en forma indiscriminada, justamente para evitar que la sentencia obtenga firmeza y así ésta pueda ejecutarse. Y con eso, lógicamente, entenderán ustedes de que el problema de la administración justicia muchas veces se origina en esa dilatación innecesaria, originada por las mismas partes dentro de un proceso, sobre todo aquella parte que ha sido desfavorecida por el fallo y que no entiende que se debe de acatar, se debe de cumplir con la sentencia, ¿cierto? Después de haber, digamos, interpuesto, agotado todos los recursos impugnatorios, ya la sentencia, lógicamente, adquiere firmeza, calidad de cosa juzgada, está llana para ser ejecutada. Sin embargo, da la sorpresa de que se ha interpuesto una acción de garantía constitucional, una acción de amparo contra la sentencia judicial, justamente para evitar la ejecución. Y de esa manera, fíjense, los procesos judiciales son de nunca acabar, ¿no? De tal manera que aquí, lógicamente, los sujetos procesales y los abogados de las partes están implícitos, forman parte de ese problema de la administración de justicia también, ¿no es cierto? Muy bien, tenemos a Couture nuevamente, señala lo siguiente: es la función pública realizada por órganos competentes estatales con las formas requeridas por ley, en virtud de la cual,
por acto de juicio se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Entonces, la definición que nos trae Eduardo J. Couture es una definición interesante, procedimental, en el sentido de que para la solución de los conflictos de intereses se debe de recurrir a ese servicio de administración de justicia, donde el Estado, a través de los tribunales, te va a garantizar un debido proceso. Que ese debido proceso sirva como respaldo para la emisión de una sentencia objetiva, de una sentencia que sea el resultado de todo el desarrollo del proceso, de tal manera que allí se tiene una sentencia objetiva, congruente con lo que se ha desarrollado en el proceso. Y después de haberse emitido el fallo, la sentencia tiene una categoría de ejecutable. Esta tiene que ejecutarse, lógicamente, para consolidar ese servicio de administración de justicia, ¿no es cierto? De nada serviría de que el proceso quede solamente en la sentencia, que el fallo esté contenido en el documento y allí quedó el proceso, ya terminó el servicio de administración de justicia que brinda el Estado. De nada serviría él. El servicio de administración de justicia tiene que consolidarse, tiene que consumarse con la ejecución de la sentencia. Lógicamente, una sentencia firme, una sentencia con calidad de cosa juzgada. Después de que la sentencia haya adquirido esa firmeza, lógicamente la sentencia tiene que ejecutarse. Si la sentencia, de acuerdo al ejemplo que estamos desarrollando, sostiene de que se declara fundada la demanda de Arnold, en consecuencia se ordena el pago, se ordena la devolución de los 20.000 soles más los intereses legales dentro del plazo de 5 días. Muy bien, esa sentencia tendrá que ejecutarse. Y si es que no logra ser cumplida en forma voluntaria por la otra parte, aquí se estaría cumpliendo infracciones e ilícitos, porque finalmente Helga podría ser apercibida, ¿no es cierto?, a un embargo, a una retención de cuenta bancaria, o finalmente, si es que la situación es mucho más drástica, más trascendente, se estaría remitiendo copias de los actuados pertinentes al Ministerio Público a efectos de que éste evalúe el inicio de investigaciones preliminares, ¿no es cierto? De tal manera que ya se estaría entrando a un terreno de lo penal. Por lo tanto, es vital que las partes asuman con conciencia cívica y respeten los fallos jurisdiccionales, que lógicamente son fallos que van a materializar, concretizar ese servicio de administración de justicia que presta el Estado. Por lo tanto, como ciudadanos, integrantes de todo este Estado moderno, democrático, social, tenemos que respetar la decisión judicial, respetar a las autoridades jurisdiccionales, ¿no es cierto? Muy bien. El siguiente ítem habla sobre la definición legal. Entonces, vamos a recurrir al artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, que justamente va a establecer una noción legal de la jurisdicción. Y dice lo siguiente. Artículo 1 del título preliminar. La potestad jurisdiccional del Estado en materia civil la ejerce el Poder Judicial con exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la República, ¿no es cierto? La jurisdicción como poder del Estado es única, es una sola, no debe confundirse la jurisdicción como competencia. Muy bien, a partir de esa definición legal, lógicamente vamos a disgregarla, desmenuzarla en varios elementos. Esos elementos son los siguientes, ¿no es cierto? Tenemos la jurisdicción es poder del Estado. La potestad jurisdiccional solamente la ejerce el Estado, ¿no es cierto?
La potestad jurisdiccional del Estado se ejerce por el Poder Judicial con exclusividad. El ejercicio del Poder Judicial o jurisdiccional es indelegable. El poder jurisdiccional lo ejerce el Estado soberanamente sobre todo el territorio nacional. Muy bien, de tal manera que podemos indicar de que la jurisdicción es poder del Estado. Justamente es una función que va a ejercer el Estado a través del Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero así como es un poder, es un atributo del Estado, también es un deber. El Estado no puede negarse a administrar justicia, porque justamente busca mantener la paz social, la armonía social, y para ello aplica mecanismos democráticos. Y uno de ellos es el mecanismo que estamos estudiando, objeto de esta asignatura que viene a ser el proceso. Muy bien, la potestad jurisdiccional la ejerce el Estado. Esa función de administración de justicia solamente la ejerce el Estado. No podría haber otra administración de justicia, ¿no es cierto? Simplemente es un monopolio del Estado. Muy bien. La potestad jurisdiccional del Estado se ejerce por el Poder Judicial con exclusividad. Entonces, el único que ejerce esa función de administración de justicia es el Poder Judicial, ¿no es cierto? Salvo excepciones, que es la justicia militar o la arbitral, pero así lo establece también con esas excepciones la misma Constitución. Tenemos el ejercicio del poder jurisdiccional indelegable, de tal manera que el juez que ha sido declarado competente para la solución de un problema, este no podrá delegarlo. Él mismo tiene que impulsar el proceso y emitir un fallo para mantener justamente el estándar de calidad de las resoluciones, para justamente materializar ese principio de inmediación que les he estado adelantando, ¿cierto? El poder jurisdiccional lo ejerce el Estado soberanamente sobre todo el territorio nacional. Entonces, un principio de la organización del Estado que se encuentra en el artículo 43 de nuestra Constitución versa sobre que el Estado es único, independiente y soberano. De tal manera que esa soberanía también se va a dar en la función jurisdiccional. La función jurisdiccional la va a administrar el Estado en todo el territorio nacional. De tal manera que allí podrán ustedes entender que tenemos una estructura jurisdiccional. El Poder Judicial está integrado por una red de tribunales de justicia que administran justicia en todo el territorio nacional. Y para ello les he hecho mención, ¿no es cierto?, al juzgado de paz que administra justicia en el territorio del distrito donde está asentado ese tribunal. Tenemos, por ejemplo, al juzgado de paz de San Jerónimo. El juzgado de paz de San Jerónimo va a administrar justicia en los procesos que son competentes para este juzgado, pero dentro del territorio de ese distrito de San Jerónimo. Tenemos al juzgado laboral, ¿no es cierto? Entonces, el juzgado laboral del Cusco va a administrar justicia en el territorio de la provincia del Cusco. Luego tenemos a la Corte Superior de Justicia del Cusco que va a administrar justicia en ese territorio que le corresponde a la región del Cusco. Y finalmente tenemos a la Corte Suprema de Justicia que va a administrar justicia en todo el territorio nacional. ¿No es cierto? Muy bien. Les estaba haciendo mención a los poderes que va a tener la jurisdicción. Y al juez, lógicamente, quien va a personificar ese servicio de administración de justicia, finalmente es el llamado a materializar, a impulsarlo y a cumplir
todas las garantías que el proceso establece para que se tenga una adecuada administración de justicia, viene a ser el juez. Y por lo tanto hay que dotarle de poderes, de facultades, no facultades, de poderes y deberes, porque así como son poderes, también son deberes. Es decir, que para poder realizar una correcta administración de justicia, el juez tiene los siguientes poderes y deberes. La notio. ¿Qué viene a ser la notio? La notio es el poder por el cual el juez conoce el proceso, tiene conocimiento de causa y sobre esa base puede decidir. Entonces, es el poder de ver. O sea, el juez tiene ese atributo de conocer la causa, que a su vez es un deber. Para emitir la sentencia, necesariamente tiene que tener conocimiento de todo lo que se ha desarrollado dentro del proceso, dentro del expediente principal, y si es que hay incidentes, también es obligatorio, es deber de que el juez conozca esos incidentes. Sobre todo ese interín, sobre todo el desarrollo de ese proceso, el juez recién puede emitir un fallo, una sentencia que se caracteriza por ser objetiva, congruente con todo el proceso que se ha desarrollado previamente, ¿cierto? Entonces, la notio es el poder o potestad del juez de juzgar con conocimiento de causa. Tenemos otro poder, deber, que viene a ser la vocatio. Es la potestad que tiene el juez para convocar a las partes. Muy bien, entonces el juez tiene toda la aptitud para requerir a las partes. Por ejemplo, tenemos a Arnold. Arnold ha presentado la demanda. El juez la ha admitido. Después de haber emitido el auto admisorio, en el mismo auto admisorio se emplaza a la otra parte. Emplácese como parte demandada a la señorita Olga Chávez, ¿no es cierto? Para que se apersone al proceso y conteste la demanda dentro del plazo correspondiente, que puede ser 5 días, 15 días, 30 días, ya eso va a depender de la naturaleza del proceso, si es de conocimiento, es abreviado, es sumario, etcétera, etcétera. Pero allí, fíjense ustedes, se está materializando ese poder de la vocatio que tiene el juez de convocar a las partes. Este poder también se va a materializar en otro ejemplo. Por decir, en el interín del proceso hay un punto controvertido que todavía no se ha allanado, no se ha esclarecido, se genera duda todavía en el juez. Dentro del proceso, por ejemplo, Arnold ha hecho mención a la existencia de un contrato privado en el cual Olga se está comprometiendo, está reconociendo la obligación y se está comprometiendo a pagar la deuda dentro de un plazo determinado. Sin embargo, ese documento no está en el proceso, no está en el expediente, no está en el expediente. De tal manera que el juez, impulsor del proceso, director del proceso, investigador, tendrá que agotar todas las vías posibles para conseguir ese documento. Así que le va a requerir a Arnold. Le va a requerir a Arnold. Muy bien, parte demandante. Tendrá que integrar ese documento al que hace referencia su demanda, ¿no es cierto?, en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de multa en caso de no presentarlo. Fíjense, ese poder también se va a materializar a través de este ejemplo. Y lo mismo sucedería para Olga, ¿no? Ya que Arnold ha sostenido de que una copia de ese documento también se le ha cruzado a Olga. Olga tiene una copia de ese contrato privado, de tal manera que el juez también tiene todo el poder para requerirle a Olga para que presente ese documento, también bajo apercibimientos de sanción y de multa. ¿No es cierto? Muy bien. Tenemos a la coerte. Es la actitud de disponer de la fuerza para obtener el cumplimiento de las diligencias decretadas.
Muy bien, entonces la coerción va a ser el empleo de esas facultades coercitivas que tiene el juez. El juez tiene que hacer cumplir sus decisiones y para ello tiene una serie de facultades que van a torcer inclusive la voluntad de las partes cuando éstas sean renuentes a acatar las disposiciones judiciales. Es por eso que es común ver en las resoluciones judiciales, sobre todo en el requerimiento de algún documento o la realización de alguna actividad, se observa de que en caso de incumplimiento se le apercibirá con una multa gradual o escalonada. Y así se establece expresamente en algunas resoluciones judiciales. En el ejemplo que les puse entre Olga y Arnold, ¿no es cierto? Entonces el juez ha determinado emitir una resolución judicial en la cual se establece lo siguiente. Requiérase al demandante que remita el contrato privado bajo apercibimiento de aplicársele una multa gradual por cada día de no presentado ese documento. Entonces, fíjate, ahí se le está percibiendo. Pero también este poder de la coerción lo vamos a ver reflejado al momento de la ejecución de la sentencia. Por decir, se ha emitido la sentencia que declara fundada la demanda de Arnold, en consecuencia, devuélvase los 20.000 soles más los intereses legales por parte de Helga, dentro del plazo de 5 días. En caso de incumplimiento, se iniciará la ejecución forzada. Y generalmente ello se establece así en forma expresa en las resoluciones que requieren el cumplimiento de la sentencia, ¿no es cierto? De tal manera que si Helga no cumple con pagar los 20.000 soles más los intereses legales cumpliendo la sentencia, ya se estaría expedito para que se pueda iniciar una ejecución forzada, un embargo de cuentas, un remate de los bienes de Helga, etcétera, etcétera. De tal manera que allí verán ustedes de que los poderes del juez no se limitan solamente a emitir un documento, sino que también van más allá, buscan que se materialicen, que se cumplan sus decisiones. Porque de nada serviría, no se hablaría de servicio de administración de justicia si en forma parcial solamente el Estado se limitaría a emitir fallos y sentencias plasmadas en un documento. Eso, lógicamente, no consumaría el servicio de administración de justicia. Por lo tanto, es menester, es importante de que el juez tenga esa facultad de la coerte, justamente para hacer cumplir sus requerimientos, para hacer cumplir sus fallos. Entonces, le puede requerir a la parte en forma enérgica. Y en caso de incumplimiento, muy bien, se le va a sancionar. Tenemos la judicium, es el poder fundamental del servicio de administración de justicia. El juez tiene la potestad, el poder de decidir, de dictar la sentencia definitiva que defina o decida el conflicto de intereses. Entonces, la judicium es ese poder de decidir, de fallar, de sentenciar. Pero aquí vamos a recalcar de que esa decisión tiene que cumplir mínimos estándares de garantía que aseguren de que esa sentencia sea objetiva, sea una sentencia que descanse sobre ese proceso, ese debido proceso que respalde la sentencia. De tal manera que la sentencia va a tener la categoría de ser objetiva, de ser el resultado de todo un proceso judicial donde se ha puesto en práctica los derechos fundamentales de la persona en un escenario procesal. Arnold ha puesto en manifiesto su derecho de acción, Helga ha puesto y ha ejercitado su derecho de contradicción, se ha desarrollado el debido proceso, se ha desarrollado, se ha puesto en práctica el principio de inmediación, el principio de celeridad, el principio de gratuidad inclusive. Entonces, la sentencia, lógicamente,
tiene que ser aquel fallo objetivo, de tal manera que solo así ésta va a poder cumplir con un estándar de calidad. Y si es que no se cumple estos estándares de calidad, lógicamente allí se va a originar un vicio procesal que factiblemente va a tener que ser atendido en una instancia superior, de tal manera que el juez tiene que cuidar mucho la calidad de su proceso, tiene que cuidar mucho la calidad de su sentencia. Ahí también tendríamos que hablar del principio de motivación, que también se aplica en forma real, sobre todo en esta etapa, en el momento del fallo. Las sentencias tienen que ser adecuadamente motivadas, es decir, se debe de establecer en forma orgánica, organizada, todo un conjunto de argumentos que respalden el fallo de esa sentencia. Y esos argumentos tienen que ser objetivos, aplicando la ley vigente o finalmente determinando la intención de los medios probatorios, la finalidad de los mismos. Se deben detallar en esos argumentos que le van a servir al juez como sustento de su decisión. Esa motivación de tal manera que tiene que ser congruente, tiene que ser suficiente, ¿no es cierto?, para tener una sentencia de calidad que cumpla con los mínimos estándares de garantía. Muy bien, tenemos otro poder que viene a ser la executio, ¿no es cierto? Es la actitud judicial de recurrir a la fuerza para el cumplimiento de la sentencia definitiva. Muy bien, entonces, aquí nuevamente vamos a traer a colación lo que hemos venido desarrollando en el ejemplo. Tenemos una sentencia que ha declarado fundada la demanda de Arnold. Esa sentencia ha obtenido la calidad de firme, la calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, corresponde ahora exigir que se cumpla esa sentencia. Porque de nada serviría si solamente la administración de justicia se circunscribe, se limita a la emisión de la sentencia contenida en un documento, en un papel. De nada serviría eso. Tiene que ejecutarse el contenido de la sentencia. Si la sentencia ha establecido declarar fundada la demanda de Arnold, en consecuencia, ordénese a que Helga devuelva los 20.000 soles más el pago de los intereses legales en el plazo de 5 días. Fíjate, allí la misma sentencia ya está ordenando el cumplimiento. Y tiene que cumplirse. De nada serviría que solamente quede en un papel el fallo. Tiene que cumplirse la sentencia. Y para eso, el juez está reconocido en todo este conjunto de poderes. Entonces, si es que Olga incumple con el pago de esos 20.000 soles dentro de los 5 días, ya se va a entrar a un terreno de la ejecución forzada, donde el juez va a tener que aplicar su poder de coerte, va a tener que apercibir a Olga, o finalmente va a tener que rematar, lógicamente, para poder cumplir la sentencia y de esa manera poder cumplirle a Arnold, ¿no es cierto? Muy bien, entonces son poderes que tienen un origen latino. Tengan en cuenta de que el derecho romano tiene mucha trascendencia a lo largo de la historia del derecho. Son instituciones que se han desarrollado en la Roma clásica y que hasta el momento siguen sirviendo para poder entender este fenómeno que viene a ser el derecho, ¿no? Este fenómeno que viene a ser el proceso judicial. Muy bien, prosigamos. Teorías sobre la naturaleza jurídica de la jurisdicción. Muy bien, entonces, ¿cuál es la esencia de la jurisdicción? Tenemos una teoría subjetiva que señala lo siguiente.
La actividad jurisdiccional que desempeñan los jueces está destinada a la protección de los derechos subjetivos de los particulares. El desempeño del órgano jurisdiccional es concebido al igual que la función del árbitro frente a las partes, a quienes los intereses contrapuestos le marcaban el límite. Muy bien, en todo caso, esta teoría subjetiva comprende de que la naturaleza de la jurisdicción tiene una naturaleza de protección de derechos subjetivos, tiene una naturaleza privada, podríamos decirlo así, de tal manera que el proceso que va a materializar ese servicio de administración de justicia se va a encaminar, se va a construir sobre la base de los derechos subjetivos que las personas tienen. Es una teoría subjetiva que no reconoce la existencia de un órgano jurisdiccional que implica la presencia de un órgano público, que viene a ser el juez. De tal manera que es una teoría superada, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que dice Manuel Orteles? Concebir la función de la jurisdicción como tutela del derecho subjetivo representa una visión parcial del problema, porque en todos los procesos no está en juego una situación jurídica subjetiva con caracteres de derecho subjetivo. En el proceso judicial no solamente hay contienda, no solamente están en juego derechos subjetivos, derechos que pertenecen a las partes. En caso de Arnold, el derecho a su patrimonio, no solamente está en juego ello, sino que también se pone en práctica todo aquel conjunto de principios de orden constitucional, de orden procesal, que tienen naturaleza pública. El proceso es una herramienta para conseguir fines públicos, para defender el interés público. ¿Por qué? Porque asegura la solución de un conflicto de intereses en forma concreta para mantener la paz social. Y desde un punto de vista abstracto, el proceso lógicamente busca la paz social. Entonces, desde ese enfoque, entiéndase de que no solamente está en juego derechos subjetivos, sino que es una oportunidad para que el Estado reafirme la función administrativa, la función de administración de justicia, para que reafirme de que el Estado tiene como fines justamente conseguir la paz social, mantener la paz social, mantener la convivencia social armónica. Monroy Gálvez, el derecho subjetivo es un interés individual con protección jurídica. Según esta teoría, la función jurisdiccional carece de contenido propio, solo está conformada por aspectos formales por la que se distingue por la calidad o cualidad del órgano estatal que la actúa. De tal manera que la teoría subjetiva la vamos a entender como una teoría referencial, como un antecedente. Ha sido ya superada porque el proceso no solamente se circunscribe sobre los derechos subjetivos de la persona, no es un instrumento solamente para reivindicar el derecho subjetivo, sino que también es una herramienta para lograr los fines sociales, para mantener la paz social, la convivencia social armónica. Tenemos a la teoría objetiva. Muy bien, podríamos entender en líneas generales que la teoría objetiva es la que permite la actuación del derecho objetivo y se la considera una de las teorías más dominantes. Considera que la jurisdicción tiene por fin la actuación del derecho objetivo en el caso concreto. En consecuencia, tenemos que la jurisdicción es una garantía de observancia de las normas. Piero Calamandrei. La jurisdicción es una actividad que permite la aplicación de sanciones. Redenti. La jurisdicción como justa composición de la litis. Francesco Carneluti. Carneluti, no es Cameluti, por favor, aquí hay un error de redacción. Es Carneluti. Carneluti, y aquí es doble T. Carneluti, Francesco Carneluti. De tal manera que a través de la teoría objetiva se va
establecer de que la función jurisdiccional busca concretizar en forma objetiva la aplicación del derecho, busca solucionar en forma objetiva un conflicto de intereses subjetivos, componiendo lo que está roto a partir del conflicto. Busca aplicar sanciones en forma objetiva, de tal manera que allí podrán entender ustedes que la esencia de la jurisdicción justamente es una esencia material, concreta, objetiva. A través del proceso se busca aplicar la norma objetiva, la norma positiva, en otras palabras, la norma vigente. A través del derecho se busca sancionar la vulneración de los derechos que han sido vulnerados. Y finalmente, a través de la jurisdicción se va a buscar solucionar un conflicto de intereses, componer aquella relación rota a través, lógicamente, de la administración de justicia. Todo ello es objetivo, es real, es concreto. A lo largo de los ejemplos que vamos a desarrollar, vamos a poder advertir de que la jurisdicción se va a materializar en el proceso y que ese proceso es netamente objetivo. Se aplican normas jurídicas, se sanciona las vulneraciones y finalmente se logra componer la relación jurídica rota a través de la solución del conflicto de intereses por parte de la emisión de un fallo, de una sentencia. Teoría de la sustitución. Esta se debe a Chiovenda, para quien la jurisdicción es la función del Estado, cuyo fin es la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución por la actividad de órganos públicos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. Hace trascendente el rasgo sustitutivo del acto jurisdiccional. Muy bien, para entender este concepto medio complejo, cualquiera diría que aquí se está haciendo un trabalenguas, pero lo vamos a disgregar y para ello vamos a invocar a Monroy Galvez. Consiste en la aplicación de la norma de derecho para la solución del conflicto de intereses en tanto este es puesto a la consideración de un órgano jurisdiccional, debido a que quien debió cumplirla no lo hizo. Entonces lo que la jurisdicción hace es sustituir la actividad, la del juez, por el particular. Muy bien, entonces esto a su vez lo vamos a ejemplificar. Tenemos el ejemplo entre Arnold y Helga. Les he mencionado de que la relación jurídica material va a estar integrada por esa relación contractual que se ha establecido en un escenario real, en un escenario inmediato entre Arnold y Helga, ¿cierto? Helga le dice, oye, Arnold, préstame 20,000 soles, de acá a 10 días yo te lo pago, más los intereses legales. Entonces Arnold le dice, ya está bien, pero tienes que firmarme este documento donde reconozcas la obligación y te comprometas a un plazo correspondiente. Ahí hay una relación jurídica de naturaleza material. Es una relación social, pero con trascendencia jurídica, una relación inmediata. Muy bien. Resulta que Helga no cumple con su compromiso, de tal manera que vamos a tener otro escenario, ¿no? Un escenario de beligerancia, ya de conflicto, donde Arnold, pasados los 10 días de plazo, le exige a Helga que le pague, le devuelva, porque también Arnold está necesitando ese dinero, ¿no es cierto? Eso es natural, eso es lógico. Muy bien, entonces Arnold recurre pues a Helga. Oye, Helga, mira, ya son 20 días, no me has pagado, estoy necesitando el dinero, por favor. Helga no contesta las llamadas. Helga, inclusive Arnold ha ido a visitar a su domicilio y Helga no está presente, se hace negar, etcétera, etcétera. Circunstancias de circunstancias de ese tipo, ¿no es cierto? Que son naturales, son reales, ¿no? En la práctica pasa eso. Muchas veces el acreedor va hasta el domicilio del deudor y este se hace negar, ¿no es cierto? No sale,
pero creen que así se soluciona el problema y no es así. Uno siempre tiene que dar la cara, ¿no? Muy bien, entonces ahí resulta de que Arnold va a tener que recurrir a los medios de autocomposición. Para ello, se asesorará previamente con un abogado, ¿no? Entonces, el abogado va a encaminar, el abogado ya, en base a su experiencia, ya visualiza que esto va a tener que solucionarse en un escenario jurisdiccional, pero no está de más que se pongan en práctica los medios alternativos de solución de conflictos, que tienen una connotación autocompositiva. Entonces, se cursará una carta notarial. Si esta no tiene respuesta, se iniciará un proceso de conciliación. Este fracasa, y bueno, uno ya está expedito para iniciar el proceso civil. En todo caso, aquí se observa lo siguiente, de que cuando se recurre al Poder Judicial para que éste sea el que preste, el que solucione el conflicto, aquí lo que se observa es de que las partes no han podido solucionar en forma autocompositiva. Ellos mismos no han sido capaces de solucionar su problema. Son incapaces de solucionar el problema. De tal manera que se hace necesario la presencia del Estado a través del Servicio de Administración de Justicia, que sustituya a las partes en cuanto a la solución del problema, que sea un tercero ajeno que sustituya a las partes y solucione el conflicto de interés. Entonces, básicamente, la teoría de la sustitución se sintetiza en ese ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. Prosigamos. Tenemos la concepción unitaria de la jurisdicción. Muy bien. Cuando se habla de jurisdicción, se habla de una función única del Estado. Por un lado, el Estado es el único que administra justicia a través del Poder Judicial, salvo la justicia del fuero militar y arbitral, que son excepciones reconocidas en la misma Constitución, pero en líneas generales, en forma exclusiva, el Estado administra la justicia, ¿no es cierto? De tal manera que allí debe de entenderse que la jurisdicción es una sola, es única y exclusiva por parte del Estado. Muy bien, ya para terminar vamos a entrar al siguiente ítem, clasificación de la jurisdicción. Tenemos una jurisdicción contenciosa y una jurisdicción voluntaria. La jurisdicción contenciosa hace mención a la existencia de un conflicto intersubjetivo entre dos o más personas. Ello implica la presencia de litigio, implica la presencia de litis, como lo diría Francesco Carneluti, ¿no es cierto? Cuando se habla de litis, se habla de dos partes antagónicas, cada una con sus propios intereses, cada una con su propia posición dentro del proceso. Tenemos el ejemplo de Arnold y de Helga. Allí, cuando se ha iniciado el proceso, se observa que hay una relación antagónica de partes. Por un lado, tenemos el interés legítimo de Arnold, que justamente tiene el deseo de consolidar su derecho de propiedad, su derecho patrimonial y recuperar los 20.000 soles. Ese es su interés legítimo. Por otro lado, tenemos un rechazo, tenemos una resistencia, que también es el interés legítimo por parte de Helga. Entonces, sobre esa base, Helga va a asumir una posición, va a asumir un rol dentro de ese proceso. Yo no quiero pagar porque finalmente yo tengo el deseo de no pagar, tengo el interés legítimo de contradecir esa pretensión de Arnold, porque finalmente Helga considera de que no hay forma de probar esa deuda, así que va a mantener esa posición de resistencia, ¿no es cierto? Allí lo que se observa es una contienda de voluntades,
Allí lo que se observa es un litigio, una litis. Se observa dos partes antagónicas que se contradicen la una a la otra, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este tipo de procesos que mantienen esa relación jurídica antagónica, conflictual, contradictoria, donde básicamente hay un litigio, una litis, van a tener el nombre de jurisdicción contenciosa, con procesos de naturaleza contenciosa. Tenemos el ejemplo del proceso entre Arnold y Held, un proceso de obligación de dar suma de dinero. Tenemos, por ejemplo, un proceso de reivindicación, donde, por ejemplo, Roberto es propietario no poseedor de un bien, y tenemos a Carlos que es poseedor no propietario de ese bien, y Carlos no quiere devolver el inmueble. ¿Mm? Así que Roberto está en la necesidad de iniciar un proceso de reivindicación para que el juez falle, declare fundada la demanda, en consecuencia se restituya el bien inmueble, ¿no? Se regrese a la posesión, se regrese la posesión al propietario, ¿no es cierto? Muy bien, entonces este tipo de procesos donde siempre va a haber litis, presencia de dos partes antagónicas, va a tener la clasificación de jurisdicción contenciosa. Muy bien, y por otro lado vamos a tener la jurisdicción voluntaria, la jurisdicción no contenciosa. Es aquel conjunto de procesos que se caracterizan porque no hay una parte que haga resistencia frente a la pretensión del actor. Por ejemplo, tenemos el proceso de cambio de nombre. En el proceso de cambio de nombre, eh, finalmente es una pretensión de naturaleza personalísima, ¿no es cierto? Porque si tenemos, por ejemplo, tenemos a Petronilo Carazzas, ¿ya? Petronilo Carazzas. Entonces resulta que a lo largo de toda la vida estudiantil siempre ha sido sujeto a mofas, burlas, a bullying por el nombre que tiene, Petronilo. Llegado a la mayoría de edad, a los 18 años, él está decidido a cambiarse ese nombre porque le ha traído problemas psicológicos, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una situación personalísima. A nadie le interesa si Petronilo se cambia a Michael Jackson, se cambia el nombre de Petronilo por el de un nombre de repente menos ofensivo, qué sé yo, podríamos poner como ejemplo Jaime, ¿ya? Jaime. Podríamos poner de repente, para no herir susceptibilidades, podríamos poner de repente a Carlos, ¿ya? Bueno, finalmente son nombres que se me ocurren. En todo caso, fíjense, es un tema personalísimo, ¿no? De tal manera que allí se va a observar un trámite personalísimo, donde no hay contienda, no hay una voluntad ajena a la voluntad que tiene Petronilo de quererse cambiar el nombre, no hay una resistencia, de tal manera que son procesos de naturaleza no contenciosa o voluntarios, que tienen más o menos una naturaleza administrativa. Algunos teóricos señalan eso, que ese tipo de procesos ya deberían, digamos, tramitarse en la administración, digámoslo así, deberían haber otros órganos de naturaleza administrativa que tramiten este tipo de procesos, porque ya no podría considerársele como un proceso judicial. Algunos sostienen algunos autores, otros sostienen que muy bien se mantiene este tipo de trámites dentro de las competencias del juez, porque el juez, como el conocedor del derecho, es el personaje más apto para cumplir con las formalidades, para darle, por ejemplo, mayor efectividad y presencia del derecho, ¿no? A diferencia de repente de los funcionarios de la administración pública, que jerárquicamente estarían por debajo de repente del juez, porque el juez es el conocedor del derecho.
¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos una justicia contenciosa y también tenemos una voluntaria. Muy bien, prosigamos. Sigamos. ¿Cuáles son las características de la justicia voluntaria o no contenciosa? La falta de litigio. No existe una, no existe una contienda, no hay otra parte que resista a esa voluntad que tiene Petronio, ¿cierto? Por lo tanto, no se hablaría de una demanda, sino se hablaría de una solicitud que presenta Petronio. Hablar de demanda implica hablar de un litigio. Ausencia de la cosa juzgada. No existe litigio, la resolución se presume cierta hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, aquella resolución, en este caso, aquel auto final, porque tampoco no va a tener el nombre de sentencia, pero es como si fuese una sentencia. Aquel auto final, lógicamente, ya que no hay otra parte que impugne, se va a entender como que esta carece de cosa juzgada, ¿no? Porque no hay un litigio, pero sí tiene firmeza, ¿no? Pero podría darse el caso de que en el interín de ese procedimiento no contencioso hay algún tercero que se oponga al cambio de nombre, que podría ser de repente un acreedor, ¿no? Si Petronilo no se está cambiando de nombre por un tema psicológico, él se está cambiando porque quiere desconocer la obligación que tiene respecto a mí. Él me debe 50.000 soles y él cree que cambiándose de nombre va a poder burlarse de su obligación. Por eso yo me opongo al cambio de nombre. Puede darse esa situación, entonces, si se da esa situación, allí el proceso voluntario se convertiría ya, tendría una naturaleza ya contenciosa, ¿no? Porque ya estaría presente una resistencia. Muy bien, la oponibilidad. Cuando durante la sustanciación del proceso surja oposición de un tercero, hay transformación del proceso voluntario en contencioso, ¿no? Lo que les comentaba. La forma de la petición inicial es a través de una solicitud. No se habla de una demanda. Pero esto es curioso porque esa solicitud que se inicia, que se interpone dentro de un proceso no contencioso, debe de cumplir las mismas características y requisitos que se debe de cumplir para presentar una demanda. Entonces, habrá que cumplir el artículo 424 del Código Procesal Civil, 425 y siguientes, para, lógicamente, redactar esa solicitud. En todo caso, aquí tampoco hay mucha diferencia, solamente en cuanto al término, ¿no? Pero que se mantenga, que se entienda de que conceptualmente el término más apropiado sería el de interponer una solicitud, ¿no? Entonces, la confusión sería en que esta solicitud tiene que redactarse cumpliendo los requisitos de una demanda, ¿no? Allí va a haber una contradicción. Pero bueno, sigamos adelante. Jurisdicción contenciosa y voluntaria, ¿no? Diferencias. Proceso contencioso, hay litigio. Existen partes antagónicas. Hay una pretensión, ¿no es cierto? El deseo de un demandante de querer, digamos, reivindicar su derecho vulnerado. Tenemos una demanda, tenemos un juzgador, una sentencia. En el proceso voluntario no hay litigio, lo que hay es una participación. Propiamente no podría hablarse de un proceso, ¿no? Sino de un procedimiento menor, singular. No se habla de demanda, sino de solicitud. Eh, Lógicamente aquí el juez va a ser quien asuma, quien tramite ese proceso no contencioso. Por lo tanto, es un funcionario judicial el que va a tramitar estos procesos no contenciosos. No se habla de una sentencia, sino se habla de una resolución o de un auto final, ¿no? Que también va a tener las mismas características de una sentencia, pero para, digamos, darle menor categoría al proceso no contencioso,
se ha establecido estas categorías. Bueno, ¿por qué siendo no contencioso o voluntario es judicial? Por la presencia del juez, que orgánicamente es jurisdiccional. Requiere de un procedimiento legal y éste utiliza formas propias de la jurisdicción. Se emplea resoluciones de carácter jurisdiccional, decretos y autos. La presencia e independencia del juez, que va a asegurar el adecuado trámite de los procesos no contenciosos. Muy bien, en todo caso, habríamos terminado con todo lo relativo a la teoría de la jurisdicción, así que nos vamos a quedar allí. Lamentablemente nos ganó el tiempo.